Bueno, tenemos lo que es la humedad y saturación, que es el nuevo tema que vamos a ver en lo poco que queda de curso. Así que primero debemos analizar lo que es la diferencia entre un gas y un vapor, ¿sí? ¿Y qué pasa? El gas, pues, es una sustancia que no es susceptible o se encuentra lejos de las condiciones necesarias para que ésta se transforme en líquido. Entonces, es por eso que nosotros conocemos sustancias que le decimos de forma intuitiva como gas, como lo que es el aire o el helio o lo que sea, ¿sí? Pero existen otras que, como lo es el caso del agua, que le decimos vapor. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a decirle vapor de agua. ¿Y qué pasa con el vapor? El vapor, si bien es cierto, se encuentra en fase gaseosa, pero ¿qué pasa? Las condiciones a las que se encuentra eh, esa sustancia está muy propensa a convertirse en fase líquida, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar los fenómenos justo en el tránsito de un líquido a un vapor, que pues eso ustedes lo verán más adelante en termodinámica o pues los que están conmigo pues ya lo vieron, ¿sí? Pero ¿en qué consiste? Hay un efecto bastante especial en lo que es pasar de líquido a vapor, ¿sí? Que, que se empiezan a analizar varias situaciones y ocurren, digamos que varios subprocesos en ese tránsito de cambio. ¿Qué ocurre? Nosotros aquí en la vaporización, que es como tal el cambio de líquido a gaseoso, tenemos dos factores, la ebullición y la evaporación, ¿sí? Que nosotros muchas veces los tomamos como sinónimos, pero tienen unas particularidades cada uno, lo que hace que sean conceptos en esencia diferentes, ¿sí? ¿Y qué pasa? La ebullición se conoce como tal el punto en el que nosotros estamos generando el cambio de un líquido a un vapor, ¿sí? Justo cuando está ocurriendo eso, nosotros conocemos que eso es la ebullición, por eso nosotros conocemos el punto de ebullición, ¿sí? ¿Qué pasa? Este cambio ocurre en en toda la sustancia que nosotros tenemos, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando ustedes están hirviendo agua, llega un momento donde empieza a burbujear esta agua y empieza en un momento dado empieza a evaporarse, bueno, a irse en fase de vapor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está ocurriendo el cambio en todo la masa del compuesto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la evaporación? La evaporación, si bien es cierto, también es un cambio de fase, esta solamente ocurre en la superficie del líquido que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener esa evaporación cuando simplemente vemos que de la superficie se están desprendiendo como capas y capas de vapor. Cuando está ocurriendo eso se le considera como evaporación. La ebullición como tal es lo que nosotros conocemos como ese cambio que se está generando, ¿sí? Es como tal el fenómeno que nosotros estamos observando. Digamos que esa es como la diferencia entre los dos. Suele confundirse porque son muy parecidas, pero obviamente presentan, presentan que unas diferencias bastante significativas. Bueno, acá como que menciono un poco, pues a modo de resumen, lo que es la diferencia entre gas y vapor, ¿sí? Para cuando ustedes la estén leyendo. Y aquí es donde entramos a la idealidad del asunto. Y es con el gas ideal. Nosotros toda nuestra vida hemos visto que el gas ideal pues empieza a funcionar o es como el modelo más simple que nosotros tenemos para predecir el comportamiento de un gas, ¿sí? Que generalmente está compuesto o este fenómeno de idealidad en el gas está compuesto por varios factores, ¿sí?
Y es que, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ignorar varias cosas como la interacción molecular que puedan tener estas moléculas, el espacio en donde se encuentra el gas es muy grande, por lo tanto, el volumen va a tender a un espacio de infinito, por lo tanto, la presión va a tender a cero. Bueno, y son varios factores que nosotros analizamos en esa idealidad, que es como lo que se muestra en esta imagen que nosotros vemos aquí. Si no hay una interacción como tal entre las moléculas del gas presente, digamos que en ese reservorio que nosotros vayamos a tener del gas ideal. ¿Qué pasa? La ecuación que nosotros hemos visto toda la vida es esta, que patos volando es igual a número de ratones trotando, ¿sí? Presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal por la temperatura. ¿Qué pasa? Todas estas condiciones generalmente se observan en unidades absolutas o en valores absolutos. Por ejemplo, la presión siempre le estamos manejando es en presión absoluta del gas, ¿sí? Es decir, la sumatoria de la presión atmosférica más la presión manométrica que presenta el sistema. Lo mismo está ocurriendo con la temperatura, siempre se está manejando en temperatura en escalas absolutas, es como lo más conveniente. Obviamente también uno puede encontrar en grados Celsius y toda esta cuestión, pero lo ideal es utilizarla en unidades de absolutos, como lo es el Kelvin o el Rankine en su defecto si estamos manejando sistema inglés. Acá, por ejemplo, tenemos la constante, ¿sí? Tenemos que la constante universal de los gases es de 0.0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Esa es como la que hemos conocido toda la vida. Pero pues obviamente hay diferentes conversiones, hay constantes que se encuentran en otras unidades que también son muy comunes utilizarlas. La forma como se desarrolló este valor o se encontró este valor fue midiendo el volumen que estaba ocupando una mol, ¿sí? O sea, esta N es 1, ¿sí? De carbono a unas condiciones estándar o condiciones normales. Para ellos, las condiciones normales son 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, ¿vale? Asimismo, nosotros también íbamos a tener un volumen que fue el que nosotros empezamos a descubrir, que no sé si ustedes se acuerdan por allá del número de Avogadro, que el número de Avogadro siempre manejaba como 22.4 litros. Pues bueno, surge básicamente de estas condiciones que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, acá lo tenemos 22.41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Que pues son esos 22.4 litros que nosotros alguna vez vimos por allá cuando estábamos buscando y analizando lo que era el número de Avogadro. Acá tenemos pues diferentes constantes en diversas unidades, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos en el sistema internacional, ¿sí? Ya por acá, por ejemplo, tenemos en parte del sistema inglés, y bueno, y otras que son bastante común utilizarlas, que están en bar, en atmósferas, en TOR, bueno, en varias cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros empezamos a surgir esta ecuación? Acá, por ejemplo, hay una forma de observar o de mirar cómo está surgiendo esa ecuación. Una forma de reescribir, por decirlo de alguna forma, la ecuación de los gases ideales es pasando ese número de moles a dividir, y en el momento en que yo divido un volumen sobre el número de moles obtengo algo que se llama volumen molar. De ahí la B y el gorrito que yo tengo acá. ¿Qué pasa? Ese volumen que yo puedo tener acá, ese volumen molar, también en termodinámica nosotros lo conocemos como el volumen específico, ¿sí? Que puede variar ya sea si es por masa o por mol. Generalmente en ecuaciones termodinámicas se utiliza con respecto a la masa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a hallar lo que es el volumen específico y cosas de ese estilo.
Y pues es eso. Entonces digamos que acá tenemos una actividad súper sencilla, la verdad, pues no voy a parar mucho en ello. Lo que pasa es que nos están diciendo que tenemos unas condiciones y a partir de esas condiciones nosotros debemos hallar la constante universal de los gases para esa combinación, que tenemos una mol del gas ideal cuando la presión está en atmósferas, el volumen en centímetros cúbicos y la temperatura en Kelvin. ¿Dónde vamos a utilizar estas condiciones? Una atmósfera, los 22.415 centímetros cúbicos sobre mol, la temperatura. ¿Sí? Si se dan cuenta, estas son las condiciones estándar que nosotros habíamos tenido. Acá tenemos un volumen específico con respecto a moles. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al momento de reemplazar en esa ecuación de los gases ideales que yo tenía inicialmente, que era esta, ¿sí? Solamente que aquí tengo es volumen molar o volumen específico molar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente un reemplazo de los valores de esas variables y obtendría algo de este estilo, ¿sí? Que esa constante universal pues es igual a 82,06 centímetros cúbicos por atmósfera sobre Kelvin, perdón, por mol, que es lo que, o gramo mol, como ustedes lo quieran mirar. Generalmente es más común utilizar el mol, pero pues también es válida utilizar el gramo mol. Mm. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a mirar la mezcla de los gases, ¿sí? Porque no es que vamos a tener en el ambiente gases que funcionan plácidamente solitos. Nomás el ejemplo más cercano que nosotros tenemos es el aire, ¿sí? Eso es una mezcla de gases, ¿sí? Donde tenemos hidrógeno, donde tenemos eh, helio, ¿sí? En muy poquitas, ese 1% tiene CO2, ¿sí? Tiene CO, bueno, tiene muchísimas, pero hay un 21% que es oxígeno y hay un 78% tirando ahí que es de nitrógeno y muchos más gases como los que les mencioné inicialmente que forman ese aire que nosotros respiramos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Debemos empezar a mirar ese comportamiento de los gases ahora, idealmente. Ya más adelante en otros cursos lo van a ver de forma real, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos esta ecuación, ¿sí? La de toda la vida, PV igual a NRT. Eh, Esto visto de forma global, tenemos que la presión total de la mezcla por el volumen total ocupado por la mezcla va a ser igual al número total de moles que yo tenga en ese recipiente por la constante que se presente ahí, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura que tenga esta mezcla. ¿Qué pasa? Esto nos sugiere algo que se llama la presión parcial, ¿sí? Y esa presión parcial está definida por el número de moles que yo tenga de esa especie. ¿Por qué? Porque lo que voy a empezar a mirar es como una especie de fracción, ¿sí? Por eso vamos a más adelante encontrar una equivalencia entre presión parcial y fracción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La presión parcial de un componente lo que evalúa es la presión de ese componente I que está ocupando dentro de la mezcla, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos que la presión parcial, o sea, P sub I por el volumen de la mezcla va a ser igual al número de moles que yo tengo en I, del compuesto I, por la constante y por la temperatura. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a observar o a analizarlo con respecto a la presión o a los datos globales de la mezcla, ¿sí? Es decir, la presión total, volumen total, número de moles totales, que son todos estos datos que yo tengo acá. Y lo que voy a hacer es dividir la de mi compuesto I sobre la total. Como es el mismo volumen, esto se cancela. Como tengo la constante y la temperatura desde la mezcla, también se cancelan.
y obtengo que la presión parcial sobre la presión total es equivalente al número de moles totales sobre el número de la sustancia I sobre el número de moles totales. Si ustedes recuerdan, esto es lo que nosotros consideramos como una fracción molar. Por lo tanto, esa fracción molar ya nos está dando la equivalencia, ¿sí? Y es que nosotros sabemos que ahora la fracción molar del compuesto la podemos hallar si conocemos la presión parcial y la presión total del sistema. Por eso, por ejemplo, acá tenemos otra expresión donde podemos hallar, y es que la presión parcial del sistema es igual a la presión total, la presión parcial del compuesto es igual a la presión total del sistema por la fracción de ese compuesto que nosotros estemos evaluando. Sí, esa es como la forma más sencilla y más práctica de hallar una presión parcial, ¿vale? Y ahora pues vamos a empezar a mirar la ley de Dalton, ¿sí? Y en esta ley de Dalton lo que se asume es que cuando estamos manejando gases ideales, la suma de las presiones parciales nos da como resultado la presión total, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá tenemos que la presión total del sistema va a ser igual a la sumatoria de todas las presiones parciales desde el compuesto I hasta el compuesto N, C, lo que sea que exista, ¿sí? Y así nosotros hallaríamos la presión total. Si nosotros conocemos todas las presiones parciales, hallamos la presión total del sistema, ¿vale? Ok. Entonces acá tenemos este pequeño ejercicio. Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una mezcla de compuestos, ¿sí? Que está saliendo de la chimenea, donde esa composición molar tenemos CO2, donde ese CO2 es de 0,14 o 14%. Todo esto, obviamente, en fracción molar. ¿Vale? De 0,14. Por otro lado, tenemos oxígeno, y ese oxígeno presenta una composición de 0,06. Y luego tenemos otra composición que es la que está asociada acá, esperen. Esto está lleno de alcohol. Entonces tenemos de 0,06 también tenemos lo que es el nitrógeno, que se encuentra a 0,8. Tenemos una presión total que es de 765 milímetros de mercurio. Sí, eso es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Qué pasa? De acuerdo a la definición que nosotros vimos hace un momento, la presión parcial del componente I va a ser igual a la fracción molar del compuesto por su presión total. Nos están pidiendo la presión parcial de cada compuesto, eso es lo que nos está pidiendo el enunciado. Entonces, ¿qué pasa? La presión parcial del CO2 pues va a ser igual a 0,14 multiplicado por 765 milímetros de mercurio, ¿sí? Realizamos esa operación y nos da 765 por 0.14. A mí me da 107,1 milímetros de mercurio. Si queremos hallar la presión del oxígeno,
es más de lo mismo, 0,06 por 765 milímetros de mercurio, ¿sí? Y pues eso nos va a dar 45,9 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Para el nitrógeno pasa lo mismo que ocurría como con los flujos, eso por la ley de Darby, ¿sí? Que si nosotros conocemos la presión total, pues si nosotros regresamos la presión parcial del CO y del oxígeno, nos va a dar la presión parcial del nitrógeno. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la sumatoria de todas las presiones parciales nos da la presión total. Entonces podemos hacerla de dos formas. 0,8 por 765 y nos daría la fracción, o la presión parcial, perdón, o en su defecto sería también 765 menos 107,1 menos 45,9, ¿sí? Y eso pues nos tendría que dar la presión parcial del nitrógeno. Así que sería 765 menos 107,1 menos 45,9. Y eso nos daría 612 milímetros de mercurio. Y esa sería la presión parcial del nitrógeno. Si esto lo piden en un parcial, ahí ya sacarían 5. Básicamente es esto. Creo que esto ustedes pues lo han visto en química general, pero pues si tienen alguna duda al respecto, me la pueden informar y la vamos solucionando. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar algo que se llama la presión de vapor, ¿sí? Y la presión de vapor pues es la presión que se está ejerciendo por parte del vapor, valga la redundancia, cuando nosotros presentamos un equilibrio, es decir, que se están presentando tanto el vapor como el líquido en ese momento. A eso, termodinámicamente hablando, se le llama líquido saturado más vapor saturado, o una mezcla saturada, ¿sí? O líquido más vapor en equilibrio. Son como las formas como se conocen esa mezcla que nosotros tenemos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros estamos evaluando alguna temperatura en específico, obviamente vamos a tener una presión de saturación, ¿sí? Una presión de vapor, perdón, específica, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a mirar, cómo está afectando esa temperatura o en esa presión que nosotros tengamos, ¿sí? Y nosotros podemos ver, digamos, en efectos de este estilo, ¿vale? En diferentes ejemplos cotidianos, por ejemplo, ustedes acá ven lo que es el efecto del punto de rocío, ¿sí? Que es lo que ocurre, en las mañanas cuando ustedes ven hojas con gotitas de agua, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El aire tiene algo que se llama una capacidad de absorción de agua, que es conocida como la saturación del aire, ¿sí? ¿Qué pasa? Los gases, los vapores en general, tienen esa propiedad de llevar algún líquido que esté presente. En este caso, pues el más común es el agua. Cuando ustedes observan la neblina, significa que ese aire que está circundante tiene gran cantidad de agua en su interior. Entonces, ahí lo que se está transportando es agua en ese momento. Cuando ustedes ya ven que empieza a llover y que se empiezan a ver las nubes grises y empieza a caer agua, es porque llega a su punto de saturación, o sea, ya empieza a pasar a lo que nosotros conocemos en el mundo de la química como está sobresaturado, la sobresaturación. Entonces, cuando se presenta eso, pues empieza a llover,
¿sí? ¿Qué pasa en el rocío? En el rocío no es que nosotros tengamos el diluvio en las mañanas y así es que se moja el agua, no. Lo que pasa es que por el cambio de temperatura que nosotros estamos presentando de la noche o de la madrugada a la mañana, ¿qué pasa? Al tener ese cambio de temperatura también hay un cambio en la presión atmosférica. Entonces, al presentarse ese cambio de presión, cambia las condiciones que el aire está teniendo en ese momento. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Él empieza a soltar, por decirlo de alguna forma, agua. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? A esas condiciones, muy probablemente el punto de saturación del aire cambia y ahora es menor. Entonces, a las condiciones anteriores que había en la madrugada, muy probablemente el vapor estaba contento, o sea, como no tengo agua, todavía puedo soportar más, pero cuando cambia la presión, las condiciones hacen que él llegue a su punto de saturación e incluso lo sobrepase, y ahí es donde nosotros empezamos a ver el rocío en las hojitas, que es esa agua que el vapor no puede llevarse porque se encuentra en unas condiciones no aptas para tener esa agua consigo. Lo mismo, digamos que este tipo de efecto se ve en la parte de cuando ustedes tienen una botella, ¿sí? O por ejemplo en este caso tenemos acá el vaso con Coca-Cola que está muy frío, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros sacamos el vaso de la nevera y lo colocamos, o la botella plástica, lo que sea, y lo dejamos por ahí en la mesa. Vemos luego, después de cierto tiempo, que hay una capa de agua alrededor del vaso. Y esto ocurre cuando, como ustedes saben, todo proceso necesita energía. Entonces ahí lo que nosotros estamos haciendo es un choque térmico del aire que está circundando a ese recipiente que nosotros tenemos. Como el vaso está muy frío y el aire pues obviamente está más caliente en comparación con ese vaso, pasa el aire y al sentir esa temperatura más baja, pues obviamente cambia las condiciones de saturación y lo que hace es condensar agua alrededor. Esa agua que tiene el vaso no es agua que se esté saliendo de Coca-Cola que se esté saliendo, no, sino es agua que tiene el aire circundante que por efectos del cambio de temperatura que proporciona ese vaso en las paredes, este no puede llevarlo consigo, sino que lo que hace es condensar esa agua y queda en las paredes del recipiente. Sí, eso es lo que ocurre y por eso pasa ese tipo de cosas. Otro efecto que está ligado a todos estos fenómenos del vapor o de la evaporación es cuando ustedes, no sé si han escuchado que pues los abuelos o incluso algunas mamás dicen como ahí vamos a dejarle este vaso de agua a las ánimas, ¿sí? Y lo dejan. Y uno luego va y mira mucho tiempo después y efectivamente el vaso está empezando a reducir el nivel. Y uno dice, oh, vino un ánima y tenía sed y se tomó eso. No, eso no ocurre, chicos. Pues sí, puede que hayan ánimas, pues yo no me voy a meter en temas religiosos ni nada por el estilo, pero ¿a qué es a lo que voy? Que ese efecto que ustedes ven de que poco a poco se va disminuyendo el nivel del vaso de agua, es por un efecto de evaporación, ¿sí? Y es decir, que viene el aire que tiene todavía capacidad de llevar agua y va circulando. Entonces, poco a poco se va llevando agua y agua y agua y agua. Y uno empieza a ver que el volumen va bajando. Pero en última lo que está es pasando aire, que puede ser el ánima bendita, yo qué sé. Sí, pero es aire que todavía puede llevar agua y se lo va llevando del vaso, ¿sí? Porque él necesita llegar como a ese punto de saturación. Entonces va llevándose ese vapor hasta que llega un momento en que pues ya no hay agua y pues se secó el vaso. Y ese mismo fenómeno es el que ocurre cuando nosotros secamos la ropa, cuando se seca el cabello, cuando empezamos a mirar varias cosas. Por eso es más difícil que se seque alguna prenda
donde la humedad del ambiente es mucho más alta que en algo donde la humedad del ambiente pues es mucho más baja. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir a Barranca. En Barranca hay una humedad ambiental, sí, absurdamente alta, porque como ahí está ríos, hay ciénaga, toda esta cuestión, hay mucha humedad en el ambiente. Entonces nosotros al tener esa gran cantidad de humedad en el ambiente, el aire no tiene la misma facultad de llevarse agua como en otras partes del país, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Allá, así esté haciendo muchísimo sol, porque en Barranca hace mucho sol, se demora mucho tiempo en secar la ropa justamente por ese fenómeno si lo comparamos con otros territorios de tierra caliente, ¿sí? Por ejemplo, Cúcuta es muy seco, ¿sí? Y allá pues, la ropa uno medio la saca, la cuelga y esa vaina ya se secó. Primero porque es severo infierno y segundo porque es muy, digamos que es muy seco el aire que nosotros tenemos ahí porque no hay acuíferos cercanos a Cúcuta, mientras que en Barranca sí lo hay. Entonces, digamos que esas son como algunas de las explicaciones por las que ocurre todo esto. Sí, acá, ya cambiando un poco de tema, los aspectos que hemos venido hablando, aquí tenemos algo que es un diagrama donde enfrentamos como presiones y vemos como los cambios de estado de todo esto que estamos viendo aquí. Sí, acá tenemos algo que se llama el punto triple, que es donde se chocan los tres cambios de fase. Sí, la región sólida, la región líquida y la región gaseosa. Eso se le conoce como el punto triple. Ya a condiciones muy elevadas, por acá, es donde nosotros conocemos la temperatura y presión críticas, es decir, el punto crítico. Fuera de esta región es lo que nosotros conocemos como la región de fluidos supercríticos, que ya digamos que presentan unas propiedades de vapor y de líquido al tiempo y pues es un estudio bastante interesante. Por ejemplo, en la conferencia, en la charla que les da MAPES y les habla sobre marihuana, ella utiliza esta técnica de extracción supercrítica, es decir, llevar a los compuestos a condiciones supercríticas y ahí hace unas extracciones, pues que ella les explicará de mejor forma toda esta cuestión, ¿vale? Y acá en estas líneas, pues es donde nosotros vemos los cambios de fase. Entonces, por ejemplo, de esta a esta, si pasamos de sólido a vapor, inmediatamente eso es lo que nosotros conocemos como sublimación, o a la inversa sería desublimación, cuando pasamos de vapor a sólida. Sí, un efecto de eso es, por ejemplo, el hielo seco. Entonces ven que dejan CO2 sólido, y este no es que primero me voy a volver líquido y después paso a sólido, a vapor, perdón, sino que inmediatamente hace el cambio de fase. Sí, eso es lo que nosotros empezamos a mirar ahí. Y pues acá tenemos la parte de vaporización, que es de líquido a gas o a vapor. Y aquí tenemos esta línea que es la curva de fusión, que es cuando pasamos de sólido a líquido o de congelación si pasamos de líquido a sólido. Pero ahí es donde vemos como los cambios de la materia que nosotros comúnmente entendemos. La presión de vapor es el fenómeno que se está presentando cuando nosotros tenemos un equilibrio de fase. Es decir, cuando nosotros tenemos tanto líquido como vapor en esa mezcla presente en el contenedor o en el recipiente que nosotros tengamos. ¿Qué pasa? Hay diferentes fenómenos que yo les expliqué la clase pasada donde funcionaban con este efecto de la evaporación, lo que pasaba con el punto de rocío, que era por ese cambio de presiones, de condiciones atmosféricas que ocasionaban que se presentara ese rocío. Lo mismo la evaporación de cuando uno deja un vaso con agua, no es que inmediatamente eso se seque, sino que con el tiempo ustedes van a ver que eso va reduciendo el volumen y esto se debe como a la saturación que va presentando el aire poco a poco y pues obviamente esto genera que se vaya evaporando esa agua que está en ese vaso.
Ahora, ¿qué pasa? Acá nosotros teníamos este gráfico donde nosotros podemos ver los tres estados de la materia, así como las líneas donde se presentan los fenómenos de cambio de fase. Acá pues teníamos lo que era la región sólida, la región líquida y la región de vapor. Esto, pues acá nosotros veíamos que de la región sólida a la región de vapor, pues presentábamos esta línea que era la curva de sublimación. Si teníamos de la región sólida a la región líquida, pues teníamos esta curva de fusión. Y si íbamos de la región líquida a la región de vapor, región gaseosa, pues teníamos la curva de vaporización, que justo en este punto donde está el láser es donde se presenta el punto triple, es decir, donde se conectan o donde se chocan las tres curvas de cambios de fase. Justo en esta región que tenemos acá es todo lo referente a la parte de la región supercrítica, ¿sí? Que son condiciones de temperatura y presión por encima del punto crítico, que es este que nosotros tenemos acá. Bueno, eso es como a grandes rasgos lo que ocurre en ese tipo de gráficos, ¿sí? Es como donde se analiza, donde se cambian las fases y de qué forma y bueno, etcétera. Así que para entender la presión de vapor, pues nosotros debemos analizar que esta depende de la sustancia que nosotros estemos analizando. Y obviamente tiene incluida esa temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura y la presión siempre están conectadas entre sí. Entonces, dependiendo de la temperatura que presente, pues nosotros vamos a tener una presión de vapor diferente. Y pues eso es lo que nosotros vamos observando ahí. Ahora bien, este cálculo de esa presión pues se realiza en función de la temperatura y una de las fórmulas o perdón, de la simbología que nosotros utilizamos es esta de presión saturada y existen diversas funciones para nosotros encontrar esa presión de vapor, que en este curso vamos a observar una de ellas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros analizamos el vapor, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a algo que se llama el vapor saturado y es justo cuando todo el líquido que nosotros tenemos en un contenedor cambia completamente a fase de vapor. En el momento en que la última burbujita pase, la última gota de líquido pase a vapor, es donde nosotros consideramos que se está presentando ese vapor saturado, ¿sí? Y todo ese vapor saturado es el que nosotros vemos que se está desprendiendo de la superficie del líquido que tenemos esas condiciones de temperatura y de presión. Digamos que este tipo de procesos se utilizan mucho en lo que son procesos microbiológicos para lavar o desinfectar, por ejemplo, las cajas de Petri o algún material que se utiliza en laboratorios, por ejemplo, de microbiología y cosas de ese estilo. No sé si ustedes alguna vez han entrado a este laboratorio que está en el sexto piso del módulo 7A, que está como en esa conexión que hay entre el 7A y el 7, en el sexto piso. Justo ahí hay como un primer laboratorio que es súper chiquito. Ahí hay varios autoclaves, ¿sí? Que estos autoclaves lo que pasa es que se colocan el material que se quiere desinfectar o que se le quiere realizar esa esterilización. ¿Qué ocurre? Se coloca ahí el material, se cierra y se le inyecta vapor saturado. Entonces ese vapor lo que pasa es que por los cambios que presenta de temperatura y obviamente como la concentración que presenta de vapor, lo que hace es esterilizar y pues matar cualquier microorganismo que pudiera tener todavía
esos recipientes o ese material de vidrio que nosotros tenemos ahí. ¿Vale? Y así pues hay muchos procesos que utilizan este tipo de vapor. También como en la parte de la pasteurización, que ustedes saben que consiste como en un cambio brusco que nosotros tenemos de temperatura para matar como los termófilos, los mesófilos, bueno, todo ese mundo de bichos que puede presentar en un producto alimenticio. Ahora, el líquido saturado, por su parte, se presenta cuando nosotros ingresamos a esa fase de equilibrio, entonces nosotros ahí tenemos esa mezcla que les comentaba de vapor saturado y de líquido saturado. Cuando el líquido ha llegado a esas condiciones de ebullición, en ese momento que está propenso a cambiar a la fase de vapor, pues es donde nosotros empezamos a decir que este líquido se encuentra saturado, ¿vale? Y es ahí donde desde el líquido saturado hasta el vapor saturado nosotros ocurrimos observamos ese cambio de fase y es donde consideramos esa mezcla en equilibrio. Generalmente cuando el líquido va a empezar a cambiar de fase, se le empieza a inyectar calor hasta el momento en que todo ese líquido saturado se transforma en vapor saturado. Durante todo ese proceso se le va a inyectar calor, pero ¿qué pasa? La temperatura no va a cambiar en ese proceso, se va a mantener, por ejemplo, a los 100 grados Celsius si yo estoy manejando agua y lo tengo a temperatura, a presión atmosférica a nivel del mar, ¿sí? Y ese tipo de energía que genera que no me cambie la temperatura, pero que sí obviamente se le está propinando al líquido, se llama calor latente. Cuando sí inyecto calor y me cambia la temperatura, ese se denomina calor sensible, ¿vale? Eso es como como que lo tengan por ahí en cuenta. Existen dos puntos importantes en este cuento de la evaporación, que uno es el punto de rocío, que es cuando esa última o esa gotita que nosotros tenemos se convierte en vapor. Cuando justo esa última gota o viceversa, cuando la primera burbujita se convierte en la primera gota de líquido, se le considera como punto de rocío. Existe otro punto que es el punto de burbuja, cuando esa primera gota de líquido se va a transformar en la burbuja. Cuando se transforma en esa primera burbujita de vapor saturado, se le considera como punto de burbuja. Pero pues, bueno, eso ustedes lo van a ver más adelante, pero es como para que ya vayan asociando este tipo de terminología. En últimas, la presión de vapor es la que nosotros también llamamos como presión de saturación, y es la presión a la que empieza a ocurrir el cambio de fase, ¿sí? Donde nosotros tenemos ese calor latente que en su momento les comenté. Bueno, acá tenemos pues este diagrama de fases donde explico un poco mejor en qué consiste el punto triple y el punto crítico. Y acá pues están definidos lo que es punto de burbuja, punto de rocío y punto de ebullición, como para que ustedes en desparche, pues nada, lo lean y como que entiendan un poco más a qué me refiero con todo esto. Para hallar esta presión de saturación, como ya les mencioné, existen varios métodos. Uno de ellos es la ecuación o la expresión de Antoine. ¿Qué pasa? La expresión de Antoine nos ayuda a encontrar una relación entre la temperatura y esa presión de saturación. La ecuación de este man Antoine, ¿qué pasa? Tiene diferentes variaciones. Por ejemplo, existen dependiendo, por ejemplo, acá tenemos logaritmo natural, hay otras que utilizan es logaritmo base 10, ¿sí? Hay otras donde la presión de saturación la tienen en kilopascales,
y hay otras donde la tienen en milímetros de mercurio, otras donde la temperatura está en grados Celsius, otra donde la maneja en Kelvin. Ustedes deben tener muy claros qué expresión están utilizando de la ecuación de Antoine, qué unidades está manejando, para saber qué coeficientes deben utilizar. Generalmente en cada tabla de la ecuación de Antoine, de los coeficientes que se necesitan, en la parte superior muestran la expresión a la que contribuyen esos coeficientes que nosotros estamos mirando ahí. Esta presión de saturación con respecto a esa temperatura es única para cada compuesto, ¿sí? O sea, yo voy a tener unos coeficientes A, B y C diferentes para cada especie, uno para el etanol, uno para el butanol, uno para el agua, uno para el benceno, uno para el xileno, lo que sea. Cada una de esas especies va a tener sus propios coeficientes. Entonces no es que ustedes se pongan en pleno para decir, ay, no, tengo las del agua, eso voy a usar las del hexano y venga, no. Cada especie tiene sus propios coeficientes, entonces pilas con eso. Por ejemplo, acá tengo esta ecuación de Antoine. Si se dan cuenta, acá me está diciendo que es logaritmo natural de la presión de saturación, donde esa presión de saturación se encuentra en kilopascales, o me va a dar un valor en kilopascales. Y la temperatura está en grados Celsius. ¿Qué pasa? Para esta expresión funcionan estos coeficientes que yo tengo acá. Y acá lo que dice intervalo de temperatura es el intervalo o los límites que tiene donde funciona de manera correcta esa expresión de Antoine, o tiene una predicción muchísimo más acertada. ¿Qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, tengo esta acetona y me está diciendo el enunciado que esa acetona se encuentra a una temperatura de, no sé, 150 grados Celsius. Si se dan cuenta, mi límite va de menos 26 hasta 77. Por lo que esta tabla ya muy probablemente no me sirve. Me tocaría buscar otra donde efectivamente se me acomode el intervalo y pues el dato que yo necesito se encuentre dentro de este intervalo para poder utilizar esa tabla. ¿Vale? Que si me dio 78, bueno, ya es cercano al límite, digamos que si no encuentro otra tabla, pues puedo utilizar esta perfectamente. Y así pues funciona como con todas las fórmulas. En el avatar, como ya les había mencionado, también tengo otra ecuación de Antoine que tiene otros parámetros. Creo que es, si no estoy mal, creo que es otra expresión. Ah, no, son las mismas que tengo acá, solo que aquí está la tabla completica. Pero pues hay otras expresiones que si utilizan esto, pues acá está en kilopascales y en grados Celsius. Hay otras que están acá, esto en milímetros de mercurio, y también manejan en grados Celsius. Otras por acá y en bares. Bueno, hay infinidad de cosas. Entonces, como para que tengan ahí en cuenta esa parte. Entonces, bueno, acá hay más propiedades. Ahora lo que vamos a realizar es esta pequeña actividad que tenemos acá. Dice, halle la presión de vapor en atmósferas del agua que se encuentra a 50 grados Celsius y a 100 grados Celsius. ¿Qué pasa? En este caso, pues es bastante sencillo, porque ustedes pues tienen acá agua, ¿sí? Y tienen las constantes A, B y C. Nos están diciendo que está a 50 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Si vemos este intervalo, está de 0 a 200. Por lo tanto, digamos que esta tabla nos serviría porque los datos que nos están pidiendo que encontremos se encuentran dentro de este rango. ¿Qué pasa? Cuando nosotros reemplacemos este 50 y este 100 acá, la presión de saturación a mí me va a dar en
kilopascales. Por lo tanto, yo debo hacer una conversión de kilopascales a atmósferas para poder realizar o poder dar el valor en las unidades que me están pidiendo. Profe, yo tengo una pequeña duda. Cuéntame. Si digamos, un ejemplo, que digamos nosotros necesitemos hacer esa fórmula, pero nuestra temperatura que de pronto nos genere el problema no esté dentro del intervalo de temperatura, ¿eso ahí cambiaría en algo o no se podría hacer? Tendríamos que buscar otra tabla que me incluya o que me dé ese rango para poder utilizarla. ¿Sí? O sea, tendrías que buscar otra tabla para poder resolver el ejercicio. Ah, listo. Perfecto. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a mirar lo que es la ley de Raoult. Nosotros sabemos que hay una proporcionalidad entre la presión parcial y la fracción molar que yo tenga. ¿Qué pasa? Nosotros en su momento ya dijimos que la presión parcial de un compuesto, por ejemplo, era la presión total por la, la fracción molar que nosotros tuviéramos de ese compuesto. Ahora bien, lo que nosotros vamos a mirar acá es que utilizando como constante de proporcionalidad la presión de vapor, nosotros podemos encontrar que la presión de la sustancia que nosotros tengamos acá, pues va a tener esa misma relación como si fuera la presión total. Entonces nosotros vamos a saber que la presión parcial del compuesto que nosotros tengamos va a ser igual a la fracción molar multiplicada por su respectiva presión de saturación. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una mezcla de dos componentes, pues podemos hallar esas presiones de cada una de ellas utilizando pues las fracciones y sus respectivas presiones de saturación. En últimas, nosotros la presión total de la mezcla la podemos hallar de esta forma. Y es que la fracción del compuesto 1 multiplicado por la presión de saturación del compuesto 1 más la presión de saturación del compuesto 2 por su fracción molar del compuesto 2, pues me va a dar la presión, la presión total. Si tengo más compuestos, pues como lo muestra acá esta sumatoria, pues ahí van sumándose todas los productos que yo tenga todos los productos que yo tenga de la fracción con la presión de saturación del compuesto. Bueno, acá, por ejemplo, yo tengo esta actividad que me preguntan cuál es la presión total y la composición de los vapores que se encuentran en contacto con una solución a 100 grados Celsius que contiene 35% de benceno, 40% de tolueno y 25% de otoxileno en peso. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, pues es mirar cómo encontramos esa presión total y esa composición de acuerdo a esta expresión que nosotros estábamos viendo acá. Entonces lo que nosotros debemos mirar, bueno, acá tenemos esta proporcionalidad, ¿sí? Que me relaciona esas presiones parciales con esas composiciones. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros debemos hallar las fracciones y debemos hallar las composiciones que estas puedan presentar. Entonces, ¿qué pasa? Acá dice que cuál es la presión total y la composición de los vapores que se encuentran en contacto con una solución a 100 grados Celsius que contiene todo esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos la ecuación de Antoine y acá empezamos a mirar unos porcentajes, pero estos porcentajes pues están en peso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros primero podemos hallar las presiones de saturación de cada una de estas especies del tolueno, del benceno y del ortocileno que acá tenemos.
ortometapara, entonces ortocileno, ¿sí? Tenemos tolueno y tenemos benceno, que está por acá. Así que nosotros podríamos utilizar esta tabla. Si se dan cuenta, todos están dentro del rango de 13 a, 10, a 136, el ortocileno de 40 a 172 y el benceno de 6 hasta 104. Así que nosotros podemos hallar las diferentes presiones de saturación de estos componentes. Así que háganlo, chicos. Con esta expresión que ustedes tienen acá, me van diciendo cuánto hallaron de las presiones parciales. Lo que necesitan es, lo que necesitan hallar, pues es simplemente las presiones parciales, las presiones de saturación, perdón, que para eso simplemente necesitan estos coeficientes y los pueden ir reemplazando y me pueden ir dando esa presión, me la pueden dar en kilopascales, no hay ningún inconveniente. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Cuando ahí dice, cuando ahí se fracciona en porcentajes, eso varía, digamos, ahí en algo digamos, pues nuestro resultado. Sí, lo que pasa es que nosotros primero debemos encontrar la fracción molar, porque ahí me están diciendo que son fracciones, esto que en peso, entonces nosotros debemos pasarlas a fracción molar. ¿Listo? Bueno, chicos, acá en la presentación ustedes pueden tener tienen otro ejercicio por si lo quieren realizar. La verdad, pues por tiempo no lo vamos a ver, pero ahí está. Entonces acá hay como parte de la solución que en últimas lo que se hace, o sea, ahí están preguntando o nos están diciendo que los gases de una chimenea tienen una temperatura de 740 Celsius a una presión de 586 milímetros de mercurio. Les da un análisis de los gases en fracción molar, entonces pues no deben hacer una conversión. Estime la temperatura a la cual el vapor de agua de los gases comenzará a condensarse. Entonces simplemente lo que ustedes deben hacer es hallar la presión de saturación a la que está funcionando esta mezcla que nosotros tenemos acá. Entonces aquí pues les presento la ecuación nuevamente. Ahí tenemos el agua. Y pues acá lo que les hago es un despeje de la temperatura porque sé que en su momento lo van a necesitar. Entonces es como eso básicamente. Y ahora pues vamos a entrar a un tema que es la parte de la saturación. La saturación, como ya les había mencionado, consiste como en esa propiedad que tiene el agua, bueno, el aire para llevar agua. ¿Qué pasa? Nosotros conocemos esto por términos de química general, que están como estados de insaturado, saturado y sobresaturado. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que hay insaturación, pues ahí todavía hay capacidad de llevar agua, como lo que está ocurriendo acá. Viene el aire y empieza a llevar agua porque aún no está en su punto de saturación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega al punto de saturación, es decir, que ya no puede absorber más agua o no puede llevar consigo más agua, pues ya para la evaporación del líquido que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, para que se dé, obviamente debe pasar mucho tiempo. O sea, no es que yo dejo un vaso de agua y paso a los 2 minutos y ya está seco. O sea, no. Eso es de días y días para que eso ocurra. Ahora, obviamente hay métodos a nivel industrial donde sí que se utiliza este método, pero obviamente es forzado a que ocurra más rápido, que pues hay ejercicios que ya les mostraré más adelante, donde efectivamente funciona con este tipo de métodos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión parcial de vapor del gas
igualará la presión de vapor en el líquido a esa temperatura del sistema. Entonces, una vez se alcanza ese equilibrio, pues no hay más vaporización, que es lo que yo les digo cuando se llega a ese nivel de saturación del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se obtiene que la presión parcial del compuesto es igual a la presión de saturación que yo tengo ahí, es donde se empieza a presentar ese fenómeno que les estoy hablando. Ahora, pues nosotros tenemos aquí esta ecuación de los gases ideales, donde tenemos una presión del aire por un volumen que es igual a un número de moles por la constante y la temperatura. Y acá pues tenemos una presión del agua, el volumen total de la mezcla, el número de moles del agua y pues obviamente la parte de las constantes. Entonces, si lo que hacemos es dividir la una entre la otra, pues ocurre lo que es la cancelación de los términos, ¿sí? Del volumen y de la constante y la temperatura, y pues obtenemos esta igualdad, esta relación, que la presión parcial del aire, o que la presión del aire que yo tengo ahí con respecto a la del agua, va a ser igual al número de moles del aire con respecto al número de moles del agua. ¿Qué pasa? Esta relación que yo encuentro acá es lo que me está diciendo en qué momento pues ya llego al número máximo de saturación. Entonces digamos que esta fórmula a mí me ayuda a detectar en qué momento voy a llegar a esa saturación del aire que yo tengo ahí circundante para saber cuánto flujo debo tener de aire, cuánta cantidad de agua fue evaporada, bueno, etc. Y acá pues tenemos esta pequeña actividad. Entonces dice que ¿cuál es la masa mínima en kilogramos de aire seco a 20 grados Celsius y 100 kilopascales que se necesitan para evaporar 100 kilogramos de alcohol etílico si la presión total permanece constante en 100 kilopascales y la temperatura se mantiene a 20 grados Celsius? Suponga que el aire se burbujea en el alcohol evaporándolo de tal manera que la presión de salida de la mezcla aire-alcohol es de 100 kilopascales. Entonces, tenemos acá el enunciado y acá vamos a partir de esta ecuación. ¿Se acuerdan que en la relación que teníamos acá era aire-agua? Pues en este caso, como lo que nosotros necesitamos es evaporar alcohol, pues la relación no va a ser aire-agua, va a ser aire-etanol, que es lo que yo necesito evaporar. Ahora, ¿qué pasa? Pues yo voy a despejar la cantidad de aire, porque en últimas eso es lo que me está preguntando a mí el enunciado. Me está diciendo cuál es la cantidad o es la masa mínima en kilogramos de aire seco a cierta presión y cierta temperatura que se necesitan para evaporar esa cantidad de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo esta expresión. Acá lo que hice fue transformar este número de moles, ahora masa de etanol sobre el peso molecular del etanol, para poder convertir esto a masa. Porque, o convertir esa masa que me está dando el enunciado, perdón, a esas moles que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo reemplazo 6 kilogramos con respecto a el peso molecular del etanol, que es de 46 kilogramos kilomol, multiplicado por la presión del aire. ¿Por qué tenemos esa expresión? Porque nosotros sabemos que la sumatoria de las presiones parciales nos da la presión total. Y la presión total que me está dando a mí es de 100 kilopascales, o la mezcla que yo tengo también funciona a 100 kilopascales. Entonces, 100 kilopascales menos los 5.93 que yo tengo acá, pues, y se divide entre la presión del etanol. ¿Qué pasa? Esta presión, ¿de dónde sale? Pues va a salir de la presión parcial, la presión de saturación de este compuesto. O sea, ustedes se ponen ahí a hacer la formulita que ya hemos visto de la ley de Antoine. Entonces, cuando ustedes utilizan esa ecuación de Antoine,
Pues, ¿qué es lo que pasa? Hallan este 5.93. Entonces, si a los 100, que es la total, le restan la presión parcial del etanol, pues, ¿qué van a obtener acá como resultado? Pues la presión parcial del aire, que es lo que ustedes tienen acá. ¿Por qué yo estoy asumiendo que la presión parcial es la presión de saturación de mi sistema? Porque yo estoy presentando un fenómeno de evaporación, ¿sí? Que estoy diciendo que se está yendo ese aire, ese alcohol con ese aire. ¿Qué pasa? Según lo que habíamos visto unas diapositivas anteriores, me estaba diciendo que en el momento en que mi presión parcial es igual a la presión de saturación de la especie, yo estoy asumiendo que tengo una evaporación. Entonces, como acá me están diciendo que se esté evaporando, yo debo realizar esa misma suposición. Entonces, yo debo decir que la presión parcial de mi etanol es igual a mi presión de saturación del etanol. Entonces, ahí hago ese reemplazo esto que tengo aquí, y pues me da que yo necesito para evaporar esa cantidad de aire 2,07 kilomol de aire. Pero como a mí me le están preguntando es en kilogramos, no en kilomoles, pues simplemente multiplico ese número de moles por el peso molecular del aire, que es de 28.84. Multiplico y pues me da que necesito 59,6 kilogramos de aire seco para poder realizar esa evaporación. Bueno, acá tenemos la temperatura de rocío, que en últimas, esa temperatura de rocío es cuando el gas alcanza su punto de saturación o cuando este se satura, mejor dicho, cuando el vapor llega a ese límite donde no sabe si va a volverse líquido o va a continuar como vapor. Entonces, justo en ese momento es donde nosotros tenemos esa temperatura de rocío. Pues acá hay como una actividad donde dice que encuentre el punto de rocío del aire atmosférico cuando la fracción del vapor de agua pues es en el aire es de 750. Entonces básicamente acá funciona es algo similar a lo que nosotros vimos con respecto al ejercicio anterior. O sea, me están diciendo que cuál es la fracción molar del vapor de agua. Entonces, ustedes saben que la fracción molar se halla la presión parcial sobre la presión total. Entonces, como ustedes acá ya tienen esta presión total que les está dando el enunciado, sí que en últimas es la presión de la sumatoria del agua más el aire que yo tengo ahí. Entonces, acá ya tienen la presión total. Ahora, para que se presente el punto de rocío, yo debo estar en mi región de saturación. Entonces, para hallar ese momento, pues yo lo que debo analizar, ¿qué es? Pues encontrar mi presión de saturación, que va a ser igual a mi presión parcial. Porque cuando ocurre eso es que yo obtengo mi punto de rocío. Así que yo lo que debo hacer es irme a la ecuación de Antoine, buscar la presión de saturación de este aire, de esta agua a 82 grados Fahrenheit, pues obviamente debo hacer la conversión a Celsius para utilizarla, y pues eso me va a dar una presión de saturación que yo debo asumir que es mi presión parcial. Luego, ¿qué debo realizar? Pues divido esa presión parcial que acabé de obtener por Antoine sobre la presión total que yo tengo. Obviamente, ambas presiones en las mismas unidades. En el momento en que yo hago eso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Encuentro la fracción del molar de esa agua que está en el aire. ¿Sí me hice entender ahí, chicos? ¿O tienen dudas de cómo resolver esta actividad, que es pues, un ejercicio bastante... No, profe, yo quedé enredado. ¿En qué parte? No le entendí bien cómo era que tenía que usted buscarla para poderla resolver. Entonces, digamos, vamos a copiar acá. Aunque aquí sí soy un caos escribiendo. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen una temperatura que es de 82. Entonces, con esa temperatura de los 82, ahí más o menos, ¿verdad? Los grados Fahrenheit,
ustedes pueden hallar por Antoine una presión de saturación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como yo estoy en la parte de rocío, o sea, estoy en el punto de rocío, ¿qué es lo que ocurre? Justo en ese momento, eh, yo sé que mi presión parcial es igual a mi presión de saturación. Entonces, esta presión de saturación del agua que yo estoy hallando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se va a convertir en mi presión parcial. Entonces, esta va a ser la presión parcial del agüita. Qué porquería de letra. Entonces, teniendo esto, yo ahí ya hago esa suposición porque me encuentro en el punto de rocío. Yo sé que mi fracción, la fracción molar del agua, pues es el cociente que obtengo entre la presión parcial del agua, que es este valor que acabé de hallar por Antoine, sobre, uy, quedó tan fea, bueno, sobre mi presión total. ¿Y esa presión total cuál es? Pues esta presión que me está dando acá mi enunciado. Obviamente esta presión parcial y esta presión total deben estar en las mismas unidades, si no, no estoy haciendo nada. O sea que esta presión parcial del agua que me la va a dar la ecuación de Antoine, muy probablemente me la da en kilopascales. Por lo tanto, esta presión total, pues yo la voy también a pasar a kilopascales. Hago ese cociente y pues ahí voy a obtener como tal mi fracción. No sé si fui ya un poquito más claro. Sí, profe, ahí sí ya la entendí mejor. Vale, perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a esto, chicos? ¿O ya vamos bien ahí? Todo claro. Bueno, continuemos entonces. Pues ahora vamos a mirar lo que es la saturación parcial. Eh, ¿Qué pasa? Hay varios casos en un proceso que para alcanzar como ese equilibrio o ese equilibrio de saturación entre el gas y el líquido, pues ¿qué pasa? Ocurre mucho tiempo, que es en últimas lo que nosotros vemos acá. No es que ustedes piensen que el aire va todo el tiempo va saturado, no, el aire que nosotros tenemos acá va insaturado, porque para que llegue a ese nivel, pues debe pasar muchas cosas. Entonces, cuando no hay una saturación completa de ese vapor que yo tengo ahí, o de ese aire, o de esa mezcla que yo tengo ahí, ¿qué pasa? La presión, o sea, no hay un equilibrio entre esta fase líquida y la presión parcial del vapor, por lo tanto, pues esta es menor, ¿sí? Porque ya no puedo decir que son exactamente iguales. Entonces, cuando ocurre esto, a eso se le considera una saturación parcial, o en últimas como una especie de insaturación de ese vapor que yo estoy teniendo ahí. Así que cuando la presión de saturación o la presión parcial, perdón, de mi compuesto o de mi especie que debo evaporar es menor a la presión de saturación, ¿qué ocurre? Yo obtengo o ese estado de presión o de saturación parcial. Ahora, acá pues hay como unas, digámoslo así, formas de ver esas saturaciones, y una es la saturación relativa. Y esa saturación relativa es la dichosa humedad relativa. ¿Qué pasa? Esa humedad relativa es la que nosotros relacionamos directamente con la humedad del ambiente. Por ejemplo, cuando ustedes miran en esas aplicaciones del clima, y ustedes miran como la humedad o el grado de humedad o el porcentaje de humedad que presenta el ambiente, ahí les da un porcentaje, que no, que es de 30, que no, que es de 40.
Generalmente la saturación está más cercana al 100 cuando ya casi va a llover o cuando acabó de llover. Entonces, eso ocurre porque obviamente ya hay mucha más agua en el ambiente, por lo tanto, el aire que nosotros tenemos está mucho más saturado. Entonces, ese es el porcentaje que nosotros tenemos ahí. Otra expresión es como tal la saturación absoluta. Esta saturación absoluta, pues a mí me está dando una relación directa en eso que yo estoy teniendo, en ese porcentaje. Y pues la humedad como tal, que es cuando hay nosotros ya, pues hay fórmulas para esto que ya las vamos a mirar, que generalmente ese tipo de humedades pues ya me las están, que yo las leo en carta ciclométrica, me dice cuánta cantidad hay de vapor con respecto al aire seco que yo tengo circundante. ¿Qué pasa? La saturación relativa yo la puedo definir de esta forma, que es la presión parcial de mi compuesto, que por ejemplo en el caso del ambiente es agua, con respecto a la presión de saturación del agua bajo esas condiciones que nosotros tenemos. En este caso, si lo vamos a mirar desde un número o desde un proceso, pues obviamente acá tendríamos la presión parcial de ese compuesto que yo debo analizar con respecto a la presión parcial de saturación, bueno, la presión de saturación de ese compuesto que yo tengo ahí. Si por ejemplo volvemos al ejemplo del etanol, pues acá tendría presión parcial del etanol con respecto a la presión de saturación del etanol. Sí, es dependiendo de la mezcla que yo tengo, que metanol aire, benceno aire, agua aire, lo que sea. Y pues obviamente esto se puede transformar en diferentes relaciones. Ustedes saben que esta presión parcial pues está definida como presión parcial sobre la presión total, que esto yo lo puedo ver de esta forma, también con respecto al volumen o con respecto al número de moles o con respecto a la masa, pero pues son relaciones en general que se presentan ahí. Ahora tengo el porcentaje de humedad que pues es con respecto a la presión del agua, con respecto a la presión de saturación que yo tengo de esa agua, esas condiciones, y la multiplican por 100. Y es lo que yo les decía, si ustedes en la radio o en la televisión ven que les están diciendo que a una temperatura de 25 grados Celsius tengo una humedad relativa del 60%, esto implica que acá pues voy a tener 60%. Yo buscaría la presión de saturación del agua a esos 25 grados Celsius. Y por lo tanto yo podría hallar mi presión parcial y en últimas hallar la cantidad de agua que yo tengo ahí presente. Bueno, y era lo que habíamos visto ya hace un momento, cuando la saturación relativa llega al 100%, es cuando nosotros empezamos a ver ese fenómeno que asumimos hace un rato de la temperatura de rocío. Entonces es cuando ya nosotros presentamos ese fenómeno y vemos que la presión parcial de mi especie es igual a mi presión de saturación. Es como que lo que nosotros vemos aquí. Acá hay otra expresión de lo que es la saturación molar, pero pues esa casi no se utiliza, pero digamos que en últimas es simplemente esa ecuación que nosotros tenemos acá. Acá hay es como relaciones de una con respecto a la otra, pero en últimas es simplemente un cociente entre un número de moles del compuesto con respecto a el número de moles del gas que yo tengo con el que estoy haciendo el arrastre o la evaporación ahí. Si volvemos a comparar el agua y el aire, pues entonces acá tendríamos número de moles de agua con respecto al número de moles de aire que yo tengo ahí. Y acá pues tenemos la humedad como tal, que es la que yo les digo que es la relación directa entre las masas de vapor con respecto a la masa del gas seco. Entonces ahí es donde nosotros encontramos expresiones como 0.5 o 5 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco,
o por ejemplo que 0.04 kilogramos de agua con respecto a 1 kilogramo de aire seco, cosas de ese estilo. Esa es la humedad como tal, la humedad total. Y acá pues tenemos la humedad molal, pues que en últimas lo que se hace es simplemente un cambio de masa a moles. Eso es lo que está pasando ahí. Y pues acá hay una saturación o humedad absoluta que pues es un cociente de nuevo entre el número de moles que yo tengo, esa relación de moles que hay entre el vapor y el gas seco, con respecto el real versus el saturado, o sea, el que yo tendría cuando llegue eso al 100%. Y, y pues ya, es como básicamente eso. Acá son como más fórmulas, como un despeje que se hace para encontrar esa presión de saturación o el porcentaje de saturación absoluta. Que esto está visto simplemente en términos de presiones, o sea, la presión total que yo tenga del sistema menos la presión de saturación de esa especie que estoy analizando sobre la presión total menos la presión parcial de esa sustancia 1 que estoy mirando ahí. Y lo multiplico y pues ya lo tendría ahí. Acá, pues esto último pues fue la misma presentación que les mostré hace un momento, donde como está el recorderis de todos los tipos de saturación que vimos y ya sea relativa, molar y absoluta, y como tal la humedad en sí del ambiente.